Hola, muy buenas noches. Mi nombre es María Angélica Chacón Puerto, soy estudiosa de la Universidad Manuela Beltrán en la especialización de Administración de Tecnologías para la Comunicación Virtual. Esta es una videopresentación para el profesor Alexander Romero Ávila de la asignatura Prospectiva de la Comunicación y el tema es propiedad intelectual. Bien, lo primero que vamos a hacer es mirar una o varias definiciones de este término. Entonces, en lo que investigué, me dice que es una expresión que abarca todas las producciones del intelecto humano y que está ligada al derecho de apropiación que se puede ejercer sobre ellas. También me dice que son producciones del intelecto, las esculturas, las obras literarias, las piezas musicales, los inventos, los diseños, los videos, los circuitos integrados, programas de computador, obras científicas y mucho más. Y me dice que la protección y valoración de los desarrollos tecnológicos y otros activos intangibles también hacen parte de la propiedad intelectual. Es un conjunto de normas jurídicas que regula todo lo concerniente a las patentes, marcas y derechos de autor, por nombrar algunos. La propiedad intelectual de Colombia está protegida desde nuestra Constitución Política en su artículo 61, que dice: el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Bien, vemos aquí rápidamente un mapa conceptual donde nos dice que la propiedad intelectual se entiende como toda creación del intelecto humano. Es un conjunto de derechos que corresponde a autores, titulares, respecto a otras obras propias, tales como obras literarias, descubrimientos científicos, marcas de fábrica, obras artísticas o cualquier invención. Se clasifica en propiedad industrial. La propiedad industrial es un derecho, lo otorga el Estado para usar o explotar en forma comercial o industrial las invenciones y las innovaciones. También se clasifica en derechos de autor. Los derechos de autor es un reconocimiento que lo otorga el Estado a los creadores de tanto obras literarias como obras artísticas que gozan de privilegios exclusivos de carácter personal o moral y patrimonial. Bueno, vamos a ver que dentro de este tema de la propiedad intelectual, pues hay unos términos que lo circundan, como es el proceso creativo, que tiene que ver con la imaginación, como son los bienes inmateriales, que son intangibles, creaciones originales, libros, películas, microformas, obras de producción en papel, ¿no? En los autores. Los derechos de autor son las ideas originales y creativas y vuelve el ciclo al proceso creativo. Bien, vamos a ver que los sistemas de propiedad intelectual se han desarrollado para conceder derechos legales sobre los resultados del ingenio humano, como las invenciones, los diseños, modelos, obras artísticas o literarias, símbolos, dibujos, etc. Toda nación o país cuenta con un sistema de propiedad. Sistema de propiedad intelectual, derechos morales. Es el reconocimiento al autor o inventor por la obra o invención registrada. No se puede ceder, ni renunciar, ni negociar. También los derechos patrimoniales. Está conformado por los derechos patrimoniales, que le corresponden al tutor o inventor por el beneficio de exclusividad o autonomía para su explotación económica durante un tiempo limitado. Y se pueden ceder, donar, negociar o regalar. Estos son totalmente diferentes, los derechos patrimoniales, a los derechos morales, donde nos dice que estos sí se pueden ceder, ni renunciar, ni negociar, no se puede ceder, perdón, ni renunciar, ni negociar, y los patrimoniales, en ese caso sí. Bueno, tenemos que las ramas que le integran son derechos de autor y propiedad industrial. ¿Qué derechos se causan en el sistema de propiedad intelectual? Entonces, veíamos anteriormente que hemos mencionado los morales y los patrimoniales. Los morales no ceden, son irrenunciables, patrimoniales que se pueden ceder o negociar y los patrimoniales se pueden ceder o negociar. Bien, derechos de autor. El derecho de autor ampara a todos los autores de obras literarias, musicales, dramáticas, fotográficas, artes plásticas, coreográficas, audiovisuales y software. ¿Cuándo se adquieren? En el momento de la creación de la obra
porque el derecho de autor es un derecho natural y no requiere de formalidades para ejercerlo. Sin embargo, es bueno registrarlo oficialmente, de tal forma que si alguien lo viola, es más fácil hacer efectiva la protección de la ley. ¿Dónde y cómo se registra el derecho de autor? En Colombia, el derecho de autor se registra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior. Para ello se requiere suministrar copia de la obra y diligenciar el formulario de solicitud diseñado para el tipo de obra a registrar, dependiendo del tipo de obra. La cobertura geográfica y el tiempo de duración del derecho de autor en cuanto a su cobertura es mundial. Una obra registrada en Colombia queda protegida automáticamente en todos los países del convenio de Berna, son más de 100 países. Colombia está adscrita a este convenio internacional y tiene una duración de hasta 50 años, 80 en otros países. En caso de muerte del autor, los herederos tienen derecho a los beneficios económicos. Bueno, vamos a ver cuál es la importancia de la propiedad intelectual. En el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial en el año 1883. Luego en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886. Y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, administra ambos tratados. Vemos aquí otro cuadrito donde nos explica más o menos a partir de qué fecha y el nivel de protección. Entonces, el Convenio de París, la propiedad industrial, el Convenio de Berna, las obras literarias y artísticas, y la Convención de Roma, artistas, intérpretes o productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Bueno, ¿cuáles son las políticas de propiedad intelectual en Colombia? Entonces existe una normatividad en Colombia sobre la propiedad intelectual. La ley número 23 de 1982 sobre derechos de autor por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el Ministerio del Interior. La decisión 344 de octubre de 1993 por la cual se adopta el régimen común sobre propiedad industrial en los países miembros del Acuerdo de Cartagena. También tenemos la decisión 345 de 1993 por la cual se adopta el régimen común de protección de los derechos de autor de los obtentores de variedades vegetales. Esto es algo muy nuevo en la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Y la decisión 351 de 1993 por la cual se adopta el régimen común de derechos de autor y derechos conexos, también en la Comisión del Acuerdo en Cartagena. ¿Cómo se regula la propiedad intelectual en Colombia? Entonces, contamos con normas comunitarias andinas, la decisión 486 de la CAN, que tiene que ver con patentes, marcas, más adelante vamos a ver qué es una patente, qué es una marca. Tenemos la decisión 345, que tiene que ver las obtenciones vegetales, ya lo había mencionado, la decisión 351, derechos de autor conexos, y la decisión 391. Normas que regulan el derecho de autor en Colombia. Entonces tenemos el artículo 61 de nuestra Constitución Política de Colombia, el Código Civil, la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Ley 603 del 2000, la Ley 599 del 2000, que tiene que ver con el Código Penal colombiano, el Decreto 460 de 1995 y el Decreto 3942 del 2010. Bueno, la Ley 23 de 1982, el artículo primero menciona que los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley. Y el artículo 2, pues en ello recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas, las cuales comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico. En el caso del software, no podía ser la excepción, la legislación colombiana lo asimila a la escritura de una obra literaria, permitiendo que el código fuente de un programa esté cubierto por la Ley de Derechos de Autor. La propiedad industrial, por su parte, es la protección que se ejerce sobre las ideas que tienen aplicación en cualquier actividad del sector productivo o de servicios. En Colombia, para oficializar esta protección, se requiere un registro formal en la Superintendencia de Industria y Comercio y solo es válido durante algunos años para asegurar el monopolio de su explotación económica. Si bien la protección de la propiedad se realiza a través de la legislación,
y por tanto tiene cobertura en el territorio del país, las leyes y decretos tanto del derecho de autor como de la propiedad se realizan con base en acuerdos y tratados de la OMPI, por lo que hace que la mayoría de países en el mundo realicen la protección de forma similar, con mecanismos para la cooperación internacional en caso de pleitos jurídicos por fuera de las fronteras de su territorio. Bien, la propiedad intelectual se justifica en el hecho de que protege las innovaciones y permite a las personas generar beneficios a partir de la venta de sus ideas. Por lo general, la expresión propiedad intelectual se utiliza como un término legal para indicar 4 diferentes clases de protección. Entonces, están las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor y copyright y los secretos comerciales. Vamos a ver rápidamente es un caso de la violación de la propiedad intelectual en la comunicación digital. Me encontré estos dos artículos. El título es Lo malo del mundo digital en el 2014. Entonces, tiene que ver el primero con la fiebre del ciberbullying y el segundo el disparo en el hackeo de cuentas, de las cuentas. Este año hubo un incremento en casos de cibermatoneo que fueron denunciados a través de redes sociales y los medios de comunicación. Según las cifras de la ONU, el 55% de los jóvenes latinoamericanos han sido víctimas de acoso a través de estas plataformas. Se tratan de extorsiones, prácticas que van desde montajes difamatorios hasta mensajes amenazantes. El disparo en el hackeo, 2 acontecimientos capturan las miradas de este año. El primero data más o menos del 31 de agosto, cuando una aparente vulnerabilidad de iCloud ocasionó que los hackers difundieran en la red fotografías de varias artistas posando desnudas, entre ellas pues Jennifer Lawrence. El segundo caso es el reciente hackeo a Sony, que ha obligado a la multinacional japonesa a cancelar varios de sus rodajes en curso. También este es otro dato que me encontré de los delitos informáticos en el mundo, en diferentes países, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, y nos habla que se aplicó la ley 1279 del 2009. Y aquí nos trata el caso precisamente de este señor, donde se le comprueba un acceso abusivo a un sistema informático. Bueno, entre las conclusiones finales es que la globalización de la información y la propiedad intelectual han traído cambios sustanciales en cómo se ha generalizado el acceso y uso de la información. Se les reconoce como un bien público y un bien privado, consecuencia de la competitividad globalizada y la liberación de diversos servicios de las tecnologías de información y comunicación. La información se convierte en un bien privado cuando tiene un valor agregado y se cobra la recuperación, ubicación e impresión del documento en cuestión. Es un bien público cuando se pone a disposición de los usuarios sin remuneración económica alguna y se hace visible sin ninguna restricción. Es importante, entonces vemos, especificar en la red el uso de los textos completos, ya que puede darse el caso del uso libre y abierto sin restricciones, derecho público, un uso normalizado de los documentos y el pago de los derechos por la obtención de la obra, que es un derecho privado. Diferenciar el uso de estos documentos en las empresas, PAIM, sociedades, bibliotecas, referente a la reproducción parcial o total de la obra y la obligación de los usuarios, de los clientes, de citar y dar los créditos respectivos de los documentos que analizan y consultan. También habría que definir los usos individuales y personales, entendiéndose estos como el uso comercial de la obra y la reproducción con fines de lucro. Bueno, espero que esta videopresentación les haya gustado. Al final dejo unas referencias bibliográficas que espero que ustedes también tengan en cuenta y les puedan ayudar para una posible investigación o ampliar esta información. Entonces, feliz noche y muchas gracias.